Hola maestra, maestro, vamos a abordar en este video la sesión número 4, presentación del consejo técnico en su fase intensiva. Ya te compartí la 1, 2 y 3, recuerda que la quinta sesión es de organización de la escuela. En esta presentación comparto tanto lo que se va a hacer como en preescolar, primaria y sin ningún problema tú puedes modificar. Esta sí varía un poco la información a diferencia de las anteriores sesiones en preescolar y primaria. Entonces vamos a ver la presentación número 4 y vamos a comenzar. La agenda de trabajo va a variar de acuerdo a lo que estamos haciendo cada uno de nosotros. Recuerden, son dos momentos. Momento 1 para consejo técnico, momento 2 para el taller intensivo del plan y programas de estudios 2022-2020. 2022 nada más, iba a decir 2023. Los propósitos de esta agenda es reconocer la importancia de contar con lo que va a ser el plan de atención que les permita recuperar y consolidar los aprendizajes prioritarios en sus estudiantes. Recuerdan que en el ciclo anterior o en el ciclo pasado diseñamos un plan de intervención educativa donde la intención era recuperar aprendizajes primordiales. Pues en este ciclo se repite el proceso, por lo que va a ser muy similar, o técnicamente podemos decir que es lo mismo que hicimos el ciclo anterior para iniciar y lo vamos a hacer en este ciclo. Para ello vamos a reflexionar sobre las implicaciones también del currículum organizado en campos formativos respecto a nuestra práctica docente. Recuerden, la nueva visión de este modelo educativo 2022 va a llevar a trascender las disciplinas, a trabajar solamente en 4 grandes campos formativos para toda educación básica. Son diferentes materiales, pero el material principal son el plan de atención para la recuperación de aprendizajes elaborados en el ciclo escolar 2021-2022. Es decir, trabajar con este plan que ya conocemos y vamos a volver a hacer. Los productos esperados son criterios para elaborar un plan de atención. Vamos a hacer una tira cómica en primaria, que es mi vida como estudiante y las asignaturas. Reflexionaremos sobre los campos formativos. Representación y reflexión, organización curricular por asignaturas y por campos formativos. Esquema, mis ideas ante el plan y programas de estudios de educación básica. Un poco más cargada en productos, pero no significa que sea un poco más larga. En cuanto a preescolar, criterios para elaborar un plan de atención para este ciclo, esquema, mis saberes y experiencias cuentan, cuadro comparativo, campos formativos y enfoques, esquema, mis ideas y sentimientos ante plan y programas de estudios de educación básica 2022. Entonces, el primer momento, nuestro espacio de decisión para que todas y todos aprendamos en un plan de atención que responda a las necesidades identificadas en la valoración diagnóstica. Recuerden que en la sesión número 3 nos centramos mucho a la valoración diagnóstica. Hoy no me di cuenta que no estaba cambiando la cámara. Miren, estuve viendo esto, Estuve viendo aquí los propósitos. Una disculpota. Aquí estaba viendo estas diapositivas. No me di cuenta que estaba solo yo en cámara. Pero bueno, ahí están las diapositivas. No se preocupen. Ok. Y bueno, vamos a darle el momento 1. Entonces, vamos a recordar que en la sesión 3 hicimos la valoración diagnóstica, o tenemos esta idea de valoración diagnóstica de los conocimientos que tienen nuestras niñas, niñas, adolescentes, y a partir de esos resultados vamos a implementar el plan de atención, ya que lo hicimos en el ciclo anterior. Por lo tanto, en esta sesión vamos a reflexionar sobre este plan de atención y consideraciones a tomar para que realmente sea una herramienta que lleve a la recuperación de los aprendizajes que se han perdido o se han quedado atorados, ya saben, por la pandemia. Entonces, primera actividad que vamos a hacer, vamos a tomar decisiones a partir de los datos que ya tenemos. En primaria vamos a revisar el anexo 3. En preescolar ahorita les menciono. En primaria se revisa el anexo 3. Este anexo, maestras y maestros, nos va a dar un ejemplo de un análisis muy detallado. No lo pongo en la presentación porque si está algo largo, vayan a la guía. Entonces, va a decir, ¿por qué creen que la maestra hizo un análisis tan detallado de los resultados del diagnóstico? ¿Por qué lo estará haciendo? ¿Han identificado o han podido identificar aprendizajes fundamentales? Entonces, vayan y vean ese anexo 3 sobre un diagnóstico muy detallado que hizo y si están identificando aprendizajes fundamentales con ese. Es llevarnos a la reflexión. Aquí dice, más preguntas. ¿De qué manera utilizó la información del diagnóstico la maestra? ¿Qué decisiones tomó? ¿Y qué decisiones tomarían en su caso? En pocas palabras, es un ejemplo de un diagnóstico bien hecho que te debe llevar a la reflexión para que tú como docente de primaria hagas tu propio diagnóstico con muy buenos datos. El preescolar, maestras educadoras,
vayan a revisar el anexo número 2, que también es un caso muy similar, pero enfocado a cada nivel, y lo mismo en secundaria, pero van a responder las mismas preguntas con ciertas variaciones, pero realmente el proceso reflexiona sobre este diagnóstico bien hecho. Una vez que hemos reflexionado sobre un diagnóstico profundo e integral, vamos a ver la actividad número 2, que consiste en compartir experiencias sobre el plan de atención. Ya reflexionamos sobre el plan de atención. Ahora, en equipos vamos a intercambiar nuestros planes de atención que utilizamos en el ciclo anterior pasado y vamos a hacernos las siguientes preguntas para dialogar. ¿Qué información contiene el plan de atención? Establece de forma clara los aprendizajes que se van a reforzar y los aspectos específicos para atender esos aprendizajes y las estrategias para utilizar. Sabrían con claridad cómo deben hacer y con qué propósito. Son preguntas que nos van a llevar a ver si tuvimos, porque ya lo hicimos el año pasado, y tenemos dificultades en este ciclo actual para desarrollar este plan de atención. ¿Qué dificultades encontró en el diseño? ¿Hubo criterios comunes? La intención es que saques como estos criterios comunes que te van a servir para generar actividades que fortalezcan y refuercen los aprendizajes de las alumnas. Entonces, ya que hicimos esta reflexión sobre cómo hemos hecho este plan de atención, si nos ha servido para mejorar, si no nos sirvió, etcétera, etcétera, vamos a lo siguiente: definir los criterios para elaborar el plan de atención. Si se han dado cuenta, nos llevan a una reflexión. Ve cómo lo hizo una maestra en un caso bien hecho. ¿Qué criterios utilizaste el ciclo pasado? Ahora, ¿qué criterios vamos a desarrollar en este ciclo escolar presente 2022-2023? En equipos lean las siguientes consideraciones. Vamos a leer las consideraciones que nos marcan aquí en equipos. Son estas, mira, aquí te las voy a poner y están subrayadas de lo que yo considero más importante. Tú léelas, es lo mismo para preescolar y para primaria. Entonces, después de que tú lees estos criterios, vas a dialogar sobre los mismos y según tus consideraciones deberás seguir elaborando un plan de atención del ciclo escolar. La intención es que al final cuenten con una lista de acuerdos, aquí lo dice, cuenten con una lista de acuerdos sobre los criterios que seguirán para diseñar un plan de atención del ciclo escolar que comienza. También se recomienda que consultemos este documento de la Estrategia Nacional para hacer trayectorias de calidad y excelencia y revisen la infografía del anexo número 4 para primaria y el anexo número 3 para preescolar. Así va cambiando los diferentes anexos. Momento número 2. Entonces, recuerden, vamos a hacer un resumen en este punto. Tanto preescolar como primaria, la intención solamente fue: recuerda el plan de atención y mejora que trabajaste el ciclo pasado. Ahora, reflexiona sobre ese plan que trabajaste y construye nuevos criterios para elaborar un plan para este ciclo y que mejore para la utilización y recuperación, reforzamiento de los aprendizajes de tus alumnos. Y así llegaríamos al momento 2, que es el taller del plan y programas de estudios 2022. Nuestro espacio de formación transitando hacia los campos formativos. Aquí vamos a hablar simplemente de los campos formativos, reviviendo las asignaturas en primaria. Nos van a llevar a recordar las asignaturas de primaria. Entonces, aquí tú vas a poner las asignaturas que recuerdes. Yo recuerdo, por ejemplo, español, matemáticas, ciencias, geografía e historia. Lista de asignaturas que recuerdas cuando eras pequeño, ¿no? Analicen su listado en torno a las siguientes preguntas y compartan sus reflexiones. ¿Cómo eran las actividades propuestas? ¿Cómo se evaluaban los contenidos? ¿Qué tanto se relacionaban entre sí los contenidos y las asignaturas? Y después de allí van a hacer equipos de 4 personas y con hojas blancas van a elaborar una tira cómica o historieta: mi vida como estudiante y las asignaturas. Apóyense de las siguientes premisas, tendrán algunas ideas para que de allí parta tu tira cómica. Creo que está de más, en mi opinión, porque creo que llevaría mucho tiempo elaborar una tira cómica. Mi aportación o mi idea sería que con base a la reflexión se den cuenta cómo no estaban interrelacionadas las materias. Se enseñaba de manera parcial, de manera muy sesgada, cada materia muy separada. Y la intención del plan 2022 es que logremos hacer esta interdisciplinariedad que hace falta en la formación. Pero bueno, es cada quien. El camino recorrido en preescolar.
Nosotros primaria vamos a hacer historieta. ¿Qué van a hacer en preescolar? Se llama el camino recorrido. Muchas veces cuando estas emociones son negativas hay un trasfondo de incertidumbre ante lo desconocido, ante no saber qué acciones desarrollamos o cómo estos cambios abonarán a la abonarán a la mejora de las prácticas y enseñanzas de aprendizaje. Aquí es un poco diferente para ustedes, educadoras. Van a cerrar los ojos, inhalar y exhalar profundamente y evocar en su memoria los recuerdos de sus años como educadoras y educadores, del trabajo que han realizado día a día y de la primera vez que trabajaron campos formativos, y van a responder las siguientes preguntas: ¿cómo organizaron su práctica? ¿Cuáles son sus conocimientos y experiencias? Y si les ayudaron en la implementación de este cambio curricular. Aquí van a hacer esto. De forma individual, escriban al menos 5 ejemplos, conocimientos y experiencias. Lo van a hacer. Y después van a venir preguntas para reflexión, ya saben, a través de sus saberes y experiencias. De qué manera estos saberes y experiencias les ayudan a implementar el cambio curricular. Y ustedes, en vez de hacer una tira cómica como lo están haciendo en primaria, a partir de sus reflexiones, organícense en pareja y en una hoja blanca escriban como título: mis saberes y experiencias cuentan. Dibujen en el centro una educadora o educador y a su alrededor escriban todas las fortalezas y saberes y experiencias que tienen. Es como decir, escriban cosas bonitas de ser educadora, por así decirlo. Ahora, la actividad número 2 de primaria: rompiendo paradigmas de asignaturas a campos formativos de primaria. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar nosotros una hoja, la vamos a dividir a la mitad. Dibujen de un lado cómo representarán gráficamente un currículum organizado por asignaturas y el otro por campos formativos. Es como realizar una comparación de campos formativos y un currículum establecido a través de disciplinas, que es lo que trabajábamos anteriormente. Aquí está organización curricular por asignaturas. Tenemos esta infografía y aquí está la organización curricular por campos formativos. La intención para mí es clara, maestras y maestros de primaria. Nosotros no trabajamos por campos formativos, nosotros trabajamos por materias. Secundaria trabaja por materias. La intención es que comprendamos que la educación tiene grandes campos y en esos campos puede entrar la disciplina de matemáticas, de ciencias o otra disciplina, y está aglutinada en un campo formativo. Es decir, que tenemos categorías o macrocategorías que aglutinan estas disciplinas y que sería importante trascender de la disciplina a los campos formativos. Es llevar a esa reflexión más que nada, más allá del análisis que podamos hacer. Vamos a escribir nuestras conclusiones en la parte posterior de la hoja y pueden apoyarse de la siguiente pregunta: ¿qué ventajas y desventajas identificamos en cada una de las formas de organizar el currículum? Es decir, ¿qué ventajas tienen las materias? ¿Qué ventajas tienen los campos formativos? Y vamos a seguir revisando esta infografía. Esta infografía, de hecho, la van a ver también las educadoras, ¿no? Esta, ¿no? ¿Cuáles son los campos formativos? También aquí están los 4 campos formativos. Organizar en equipos de 4 participantes y dialogar con algunas preguntas que nos van a llevar a la reflexión y al diseño de estrategias de enseñanza y aprendizaje en un currículum organizado por campos formativos. Es decir, reflexiona cuál es la importancia o cuál es la relevancia o por qué no te gustaría que se trabajara a través de campos formativos. Número 2. ¿Qué hacen las educadoras en el momento número 2? Los campos formativos y su enfoque de preescolar. ¿Ok? Las educadoras ya están acostumbradas a trabajar por campos formativos. Entonces, ¿qué ventajas reconocen en la organización por campos formativos? Se ha logrado vincular a la escuela y a la comunidad con una organización por campos formativos. Identifican una vinculación entre los contenidos de cada campo formativo. ¿Qué cambios observan entre cada enfoque curricular? Vienen diferentes preguntas que les van a llevar y ustedes les comparten una infografía que creo yo debió ser compartida para todos. De cierta manera, bueno, ustedes tienen los campos formativos de 2011 con antecedentes del PEP 2004, campos de formación académica 2017 y campos formativos 2022. Es una infografía que es un cuadro comparativo más que nada de los campos formativos y sus contenidos. Entonces véanla, analícenla, reflexionenla, dialóguenla, platíquenla. Diferencias entre campos formativos 2011, diferencias entre 2017 y 2022 y que encuentran similitudes. Es un diagrama de Venn que ustedes van a estar viendo.
Luego dice, ¿qué dice la imagen de la organización curricular por campos formativos sobre los contenidos? Aquí es la misma que nos compartieron en primaria, reflexionar sobre esto, campos formativos, otra vez otra infografía, y llegan a esto. Vuelvo a lo mismo. La intención es reflexionar sobre la importancia y las ventajas de trabajar por campos formativos, pero ustedes educadoras van a ver la diferencia entre haber trabajado campos formativos en el 2011, 2017 y cómo tienen esta visión de futuro de trabajar en el 2022. ¿Qué ventajas identificamos en la propuesta 2022? ¿Cómo fortalece esta propuesta nuestra práctica como educadoras? ¿Y cómo visualizan su práctica en los cambios propuestos en los campos formativos? Al terminar van a compartir sus respuestas en plenaria y escriban sus conclusiones en la parte posterior de la hoja. Así llegamos al momento 3, a la actividad número 3. Esta actividad número 3 es compartida por ambos niveles o por los niveles. Dice, las actividades anteriores nos permitieron identificar nuestras experiencias y aprendizajes con el currículo por asignaturas a partir del encuentro con nuestra trayectoria formativa. Además, conocimos algunos elementos del plan y programas de estudios de educación básica 2022, organizado por campos formativos, visualizando cómo sería nuestra práctica docente. Estamos por concluir nuestro taller intensivo, por lo cual consideramos importante recapitular sobre los entrecruces de las diversas temáticas abordadas. Para finalizar, les pedimos que reflexionen en torno a las siguientes preguntas y completen el esquema que les proponemos. Van a venir mis ideas y sentimientos ante plan y programas de estudios. ¿Cómo me siento ante el panorama del cambio de la práctica? Es decir, va a haber 4 elementos que nos quieren hacer reflexionar. Práctica docente, autonomía curricular y profesional, ejes campos formativos y ejes formativos. Ejes campos y organización y campos formativos. Si se fijan, en este diagrama es como una recapitulación muy breve de lo que vimos en las 4 sesiones. Si estás viendo en este video y has desarrollado alguna sesión, al final vamos a ver esto. Son 4 preguntas de reflexión que las va a llevar el que las dirija, y sugerimos implementar la siguiente consigna el primer día de clases, mirándonos y mirándome. El lunes al iniciar el ciclo escolar, preséntense con las y los estudiantes, saludo de puño o de cualquier otra forma innovadora, cuidando las disposiciones de sana distancia a cada uno y mirándolos a los ojos al tiempo que realizan un comentario positivo o alentador. Pongan mucha atención a sus reacciones y a las diversas emociones y sensaciones que a ustedes les genera esta actividad. Registren las emociones y los pensamientos que le van surgiendo. Guarden su registro, pues la siguiente sesión del consejo técnico se recuperarán sus experiencias con esta consigna. Aunque dice sugieren, recuerden, aquí dice sugerimos, aquí miren, aquí voy a poner, dice sugieren, pero háganlo porque a ver si cumple, ¿no? Porque nos están diciendo que vamos a trabajar con esa información en el próximo consejo técnico, ya sesiones ordinarias, ¿ok? ¿Cómo te sentiste antes, durante y después de la actividad? ¿Qué descubriste a raíz de esta actividad? ¿Cuál es la reflexión que te lleva el ejercicio? Esto ya regresando a clases. Entonces, recuerden que pueden enviar contacto a este correo, todo lo que ustedes vean sobre el plan y programas de estudios de educación básica 2022. Aquí hay un poco más de información. Y bueno, después de este video que estuvo un poquito más largo, porque si se dieron cuenta hay diferencias de trabajo en el momento 2 entre preescolar y primaria. Entonces de mi parte sería todo, maestros. Me gustó mucho acompañarlos en este consejo técnico fase intensiva. Espero estén muy bien, espero les gusten los videos. Ya saben, descripción del video, primer comentario fijado, sabrás cómo descargar mis diapositivas. Suscríbete, comparte, dale like, apóyame al crecimiento del canal y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.